Buenas tardes compañeros, hoy nos toca explicar los tipos de flip-flop. Somos el equipo 6 y estamos conformados por Alberto Gaetán Chávez, Daniela Pérez Javier, Jesús Rodríguez Pinzón y su servidor José Daniel Cruz Román. Bueno, para empezar, vamos a explicar qué son los flip-flops. Los flip-flops es el nombre común que se les da a los dispositivos de dos datos, que sirve como memoria básica para la operación de lógica secuencial. Son circuitos digitales que sirven para almacenar un bit de información y se usan normalmente en unidades llamadas registros para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Bueno, existen dos tipos de clasificación que serían los síncronos y los acrónomos. Los síncronos poseen una entrada de control, pero además tienen incluido un sistema de reloj o algún tipo de mecanismo o dispositivo para rotar los estados o temporizarlos. Por lo contrario, los acrónomos, este tipo es de visitable, solo posee entradas de control. Bueno, les voy a explicar el primer tipo de flip-flop, que sería el JK. El JK es un tipo de circuito lógico que se utiliza en electrónica digital para almacenar un bit de información, que sería alto y bajo, cuyas entradas principales son J y K, que permiten ser activadas. J es el grabado, que sería set, puesta a nivel 1 o a nivel alto de salida. Y el K es el borrado, el reset, puesta a 0 o nivel bajo de salida. Un ejemplo que sería cuando las dos entradas serían ceros, sería un valor que no cambia, entonces el reloj tampoco cambia, que sería 1. Cuando sería 0 y 1, en Q sería 0 y en Q negada sería 1. Y cuando sería 1 y 0, la Q sería 1 y la Q negada sería 0. Y aquí viene lo más importante, lo más importante que sería cuando los dos son 1, la salida sería muy conmutativa. A mí me tocó explicar el flip-flop RS. Bien. Su funcionamiento se basa en las entradas de set y reset R para establecer y restablecer su estado interno, alto y bajo, y permiten ser activadas como el R, borrado, reset en inglés, puesta a 0 o nivel bajo de la salida. Luego S, el grabado, set en inglés, puesta a 1 o nivel alto de la salida. Bien, de este lado tenemos un diagrama en el cual está la terminal, bueno, del lado izquierdo tenemos las terminales S y R y del lado derecho tenemos las salidas Q y Q', que veremos más adelante. Bien, flip-flop RS asíncrono. Solo posee las entradas R y S. Se componen enteramente de las compuertas lógicas NAND y NOR. De este lado tenemos el diagrama que representa muy bien este tipo de flip-flop, en el cual el de arriba es la compuerta lógica NAND y la de abajo es la compuerta lógica NOR. Bien, sí, aquí es algo importante porque debemos de saber cómo interpretar los estados de este flip-flop, ya que nos ayudará a crear nuestras tablas de verdad. Es muy importante, bueno, es muy importante o se puede decir de alguna manera opcional iniciar en la tabla de verdad con las combinaciones 0-1 o 1-0. Bien, al terminar de realizar nuestra tabla de verdad, hay unas ciertas combinaciones que nos van a decir, que tienen un significado, en la cual si es 1-0 es un estado de adjuntar, si es 1-1 es un estado anterior o de memoria, en el cual lo que quiere decir la memoria que es el recuerdo del estado anterior que estuvo el flip-flop. Luego es el 0-1 igual, que es un estado que es de limpiar. Luego lo más importante, si es un 0-0, es un estado indeterminado. Abajo también tenemos un diagrama NOR, en el cual que al terminar su tabla de verdad si es 0-1 es un set, si es 0-0 es memoria, si es 1-0 es reset, y si es 1-1 es indeterminado, o sea, es lo opuesto. Luego tenemos el flip-flop R síncrono. Además de las entradas R y S, posee una entrada C de sincronismo, cuya misión es la de permitir no el cambio del estado de biestable. En este lado tenemos igual el diagrama que representa muy bien este tipo de flip-flop, en el cual algo importante es que se le dice con reloj, ya que el reloj es el pulso
en el que va a estar sincronizado en un cierto periodo, o sea, si es un pulso alto o si es un pulso bajo. Otra cosa sería que es muy importante que el pulso, es muy importante el pulso que se tome en cuenta en el funcionamiento, siempre y cuando el pulso sea, se encuentra a uno. Otra cosa, siempre y cuando esté en la misma parte alta, se tornará a uno para llevar. Eso sería. Bueno, ahora me toca explicar flip-flop tipo D. Es básicamente similar a los que ya habíamos visto. El flip-flop tipo D es un elemento de memoria que puede almacenar información en forma de unos y cero, de manera lógicos. Este tipo de flop tiene dos entradas, la entrada D y la salida Q. El CLQ es donde es el reloj, donde siempre va a ser 1, y Q siempre va a ser el contrario de Q. Un ejemplo, si aquí es 1, aquí va a ser 0. Básicamente se utiliza cuando se necesita almacenar información de un bit, puede ser 1 o 0. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede interpretar este tipo de flip-flop tipo D en unas compuertas lógicas. A continuación vamos a explicar un ejemplo de lo que es flip-flop tipo D y vamos a tomar como referencia esta tabla y donde Q va a ser la salida de los datos y D va a ser la entrada de los datos y va a ser ceros o unos. Entonces Q vale 0 y lo contrario de 0 es 1. D vale 0 y lo contrario de 0 es 1. Y aquí ese es el paso del reloj, eso siempre va a ser 1. Entonces 0 por 1 va a ser 0, y lo contrario de 0 va a ser 1. Aquí es 1 por 1 es 1, y lo contrario de 1 es 0. Aquí tomamos como referencia el flip-flop tipo RS, que ya nos explicaron con la anterioridad. Esto es R y esto es S. Entonces, R significa de reiniciar y set es de paso. Entonces, aquí vale 1, entonces lo resetea y nos da 0. Entonces, el resultado de Q va a ser 0. Ahora vamos con otro ejemplo. Q vale 0 y D va a valer 1. Entonces, este va a valer 1. Entonces, 1 por 1 va a ser 1, lo contrario de 1 es 0. Aquí lo contrario de 1 va a ser 0. 1 por 0 nos va a dar 0, y lo contrario de 0 va a dar 1. Entonces, aquí solamente va a pasar el set, pasa directo hacia el Q, lo que quiere decir que esto va a ser 1. Entonces, como resultado, la salida del Q va a ser 1. Entonces vamos con el otro, la entrada que ahora va a ser 1 y el D va a ser 0. Ahora va a valer 6 esa parte. Entonces 0 por 1 va a dar 0. Lo contrario de 0 es 1. Ahora lo contrario de 0 va a dar 1. 1 por 1 nos da 1. Y lo contrario de 1 nos va a dar 0. Entonces, aquí lo que va a hacer es el 1 lo va a resetear y nos va a dar como resultado 0. Entonces 0 lo vamos a colocar de ese lado. Ahora vamos a ir con los 1. Ahora entonces va a valer esto, va a valer 1 y la entrada va a valer 1 también. Ahora, 1 por 1 nos da 1, lo contrario de 1 es 0. Ahora, lo contrario de 1 es 0, 1 por 0 nos da 0. Y lo 1 por 0 nos da 0, lo contrario de 0 es 1. Entonces, como resultado nos va a dar que 1 va a pasar como 1, entonces aquí ya no se menea, se pasa lo mismo. Entonces, como resultado nos va a dar 1. Bueno, a mí me tocó el flip-flop tipo T. Este flip-flop tiene una entrada de T, también conocida como toggle o trigger, que nos permite cambiar el estado de salida en cada flanco del reloj. Esta estructura básica de flip-flop nos puede implementar utilizando compuertas lógicas como
compuertas lógicas como NAND o NOR. De este lado tenemos un diagrama donde tenemos dos entradas, que es la entrada T, que es la entrada, como lo había mencionado, toggle o trigger, que vendría siendo también como conmutación. Este controla si el flip-flop cambia de estado o no. La entrada CLK, esa es la entrada de reloj clock, que esto nos permite decir si los cambios de estados en el flip-flop ocurren dentro del flanco de subida o en algunos casos el flanco de bajada de esta señal. Tenemos también dos salidas que vendría siendo la salida Q. Esta es la salida principal de todo flip-flop. Solamente refleja el estado actual del flip-flop. Y la salida Q negada, esta es la salida invertida, que es siempre el complemento de Q negada. A continuación les voy a decir el funcionamiento de flip-flop tipo T. Tenemos cuando T es igual a 0, no ocurre ningún cambio en el estado flip-flop, independientemente de los pulsos de reloj. La salida Q mantiene su estado actual. Cuando T es igual a 1, el flip-flop alterna su estado en cada pulso de reloj. Eso quiere decir que si Q era 0, cambia a 1. Y si Q era 1, cambia a 0. En la tabla de verdad nos muestra el comportamiento de flip-flop T en su fusión de entradas T y el estado actual QN. Donde tenemos, por ejemplo, que T es la entrada de flip-flop, donde QN es el estado siguiente y QN más 1 es después del flanco de subida de reloj. O sea, viene siendo como el estado después el estado siguiente después del flanco de subida de reloj. Cuando T es igual a 0, el flip-flop no cambia su estado, quiere decir que mantiene su valor de QN. Cuando T es igual a 1, el flip-flop alterna su estado. Si QN era 0, cambia a 1 y viceversa. Por ejemplo, tenemos este esquema de flip-flop tipo T. En la parte inferior podemos ver de la imagen, se muestra el esquema de un flip-flop T disparado por flanco de subida, tanto como nivel lógico a nivel de símbolo en un diagrama de bloques. Por ejemplo, utiliza compuertas lógicas para implementar el comportamiento de flip-flop tipo T. Las compuertas AND y NOR, justo con las entradas T y el reloj CP, Clock Pulse, controla el cambio de estado del flip-flop. Tenemos también el símbolo en diagrama de bloques, que representa de manera simplificada el flip-flop con sus entradas y sus salidas. La entrada T y la entrada de reloj CLK determina el estado de la salida Q y su complemento de Q negada. Por ejemplo, el funcionamiento de flip-flop T es un tipo de flip-flop T que cambia de estado con cada pulso de reloj si la entrada T está en 1. Si T está en 0, el estado no cambia. Pero si T es igual a 0, el flip-flop mantiene su estado actual. Y si T es igual a 1, el flip-flop cambia su estado al opuesto en cada flanco de subida al reloj. Tenemos las aplicaciones del flip-flop T que se utilizan en contadores binarios, divisores de frecuencia y otros circuitos digitales donde necesita alternar sus estados. Por ejemplo, si el estado actual de la salida Q se toma en cuenta para determinar el próximo estado, pero si la entrada T es 0, el estado de la salida Q no cambia. Y si la entrada T es 1, el estado de la salida Q cambia en cada flanco de reloj. Por ejemplo, si el estado actual de Q es 0, cambia a 1. Y si el estado actual de Q es 1, cambia a 0, así viceversa. En conclusión, el flip-flop tipo T es un componente esencial en circuitos digitales, especialmente para operaciones de conteo, división de frecuencia o su comportamiento simple basado en el cambio de estado, que está controlado por una entrada de reloj
que lo hace muy útil en diversas aplicaciones electrónicas.